Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de Química de Canarias de junio de 2024. El examen consta de 10 problemas, cada 2 problemas es opción A y B, entonces hay un total de 5 opciones entre A y B, hay que escoger entre las opciones de cada problema entre A y B. Vamos al problema 1A. Para la especie química 3216x-2. Bueno, si nosotros tenemos un elemento X, arriba irá el número másico y abajo irá el número atómico. Entonces el número másico a su vez es igual al número atómico más el número de neutrones. Si vemos que el número atómico es 16, eso significa que hay 16 protones. Como esta molécula tiene una carga de -2, eso significa que es un anión que ha ganado 2 electrones, el número de electrones será 18 electrones. Y como el número másico es 32 y el número atómico es 16, podemos calcular el número de neutrones, que el número de neutrones será 32 menos 16, será 16 neutrones. Así que esta molécula tiene 16 protones, tiene 18 electrones y tiene 16 neutrones. Vamos a la pregunta B. ¿Podrá tener esa especie la misma configuración electrónica que la especie que tenemos aquí, que es un catión de 39 de número másico y un número atómico 19? Bueno, vamos primero a la especie X. La especie X tiene un número atómico de 16, así que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Esto se trata del azufre, ¿vale? Aunque no nos hace falta indicarlo, pero esto sería un periodo 3 y un grupo 16, o los calcógenos, el azufre en este caso. Si fuera un -2, la configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, sería en el caso del anión -2. Ahora, el elemento I tiene un número atómico de 19. Entonces, si le hacemos la configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aquí llevamos 18 y 1 más, 4s1. Se trata de un alcalino. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿no? Entonces aquí tendríamos que sería un periodo 4 y entonces en este caso se trataría de un potasio, ¿no? Ahora bien, es un catión, eso significa que ha perdido un electrón y su configuración electrónica de este grupo, que sería un periodo 4 con un grupo 1, si pierde un electrón porque es un catión, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Entonces fijaros que x-2 e y+1 se tratarían de especies isoelectrónicas, ¿de acuerdo? Entonces estamos delante de especies isoelectrónicas que tienen la misma configuración. Ahora, el C, teniendo en cuenta la posición de X e Y en la tabla periódica, razón y qué tipo de enlace se formará entre los elementos X e Y, escriba la fórmula del compuesto resultante. Bueno, pues si tenemos que Y es +1 y X es -2, pues ahí tendríamos que formar I2X, ¿no? Entonces, I2X, que esto en realidad sería K2S, que sería el sulfato de potasio. Entonces, tendríamos I2X2. Claro, esto es un elemento metálico, en el caso del potasio, con un elemento no metal, y entonces un elemento metálico más un elemento no metálico forman un compuesto iónico. Bueno, pues lo que tenemos un compuesto, un enlace iónico. Un enlace iónico electrovalente es el resultado de la presencia de una atracción electrostática entre los iones de distintos signos respecto a las valencias o elementos y el número de electrones que puede perder o ganar para completar capas, es decir, que uno es fuertemente electropositivo y el otro es fuertemente electronegativo, es decir, se da entre un elemento compuesto metálico como el potasio y un elemento no metálico como el azufre. Muy bien, vamos al apartado D. Nos pide que nombremos y formulemos los siguientes compuestos.
Bueno, pues el elemento 1 podemos decir que es el dihidruro de zinc o hidruro de zinc. Perdón, aquí no iría mayúsculas, minúsculas. Luego en el 2 tendríamos que sería el trióxido de diantimonio, o podríamos decir el hidróxido de antimonio 3. El 3 sería el dihidróxido de estaño. De estroncio, no de estaño, estroncio. También podríamos decir hidróxido de estroncio. Luego el 4 tenemos selenato de cobalto. Selenato de cobalto viene del ácido selénico, ¿no? Selenato. Entonces SO4, ¿vale? Esto tiene una carga -1, el cobalto te dice que es +3, esto es -1, y entonces esto lo vamos a multiplicar por 3 y esto por 2. Ay, no. Bueno, selenato de cobalto será CO2 SeO4 3. Y fijaros que aquí nos lo dice, tris tetraóxido selenato de dicobalto. Muy fácil. 5. Yodato de potasio. Tenemos que es trióxido yodato de potasio. Y ya tendríamos el 5 formulado. Muy bien, vamos a la pregunta 1b. Para las moléculas tricloruro de fósforo y trifluoruro de boro, escriba las estructuras de Lewis y indica si hay pares de electrones no compartidos en el átomo central. Razone su geometría de ambas moléculas, justifique la posible polaridad y luego la deformule los compuestos que se plantean. Bueno, aquí lo primero es que si hacemos la formulación, voy a escribir directamente el Lewis sin hacer el cálculo. Tenemos el trifluoruro de fósforo, que el átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene un par de electrones solitarios, y luego tenemos el trifluoruro de boro, que aquí tendríamos que poner flúor 1, 2, 3 pares solitarios, flúor 1, 2, 3 pares solitarios y 3 pares solitarios. No he puesto el cálculo, podéis poner directamente la estructura, pero si no podéis hacer el cálculo como hacemos en clase, ¿vale? Entonces vamos a hacer el A, el B, el C toda la vez, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a la primera molécula, que es la del trifluoruro de fósforo, trihidruro de fósforo, según la teoría de repulsión de pares de electrones de la última capa de valencia, tiene una geometría donde el átomo central tiene 3 enlaces, enlaza con 3 elementos, y el átomo central tiene un par de electrones solitarios. Entonces esto tiene un número estérico de 4, a lo que le corresponde una distribución tetraédrica de ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central, y como existe un par de electrones no enlazantes sobre el fósforo, la geometría molecular es de tipo piramidal, ¿no? Con ángulos de enlace menores a los que se muestra en un tetraedro debido a la repulsión que ejerce el par no enlazante. Incluso si quisiéramos dibujar en la geometría, yo tendría aquí el fósforo, aquí tendría el hidrógeno en el mismo plano del papel, y delante y detrás del plano del papel tendríamos un hidrógeno aquí, y este ángulo de aquí sería un ángulo menor que 109,5 grados. Luego, en el caso de la polaridad, al ser el hidrógeno más electronegativo que el fósforo, la molécula presenta 3 dipolos dirigidos del fósforo al hidrógeno, y como los 3 vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es piramidal, la resultante de estos, porque hay pares de electrones solitarios, la resultante de estos es un cálculo vectorial que hace que sea distinto de 0. Por lo tanto, es una molécula de tipo polar. Ahora bien, si nos vamos a la otra molécula, la del trifluoruro de boro, esta molécula tiene, de acuerdo con la notación de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, el trifluoruro de boro es una molécula de tipo AX3. El átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios, a la que le corresponde una distribución triangular de los ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central. Al no existir pares de electrones no enlazantes sobre el boro, coinciden la distribución y la forma de la molécula, por lo tanto esta presenta una geometría molecular triangular con ángulos de enlace de 120 grados. Y luego la polaridad, al ser el flúor más electronegativo que el boro, la molécula presenta 3 dipolos dirigidos
hacia el flúor, de boro al flúor, con lo que los tres vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es de tipo triangular. La resultante de estos es nula y se trata de una molécula no polar. Claro, aquí tendríamos en el mismo plano del papel, tendríamos esta geometría triangular plana con un ángulo de enlace de 120 grados, ¿vale? Y entonces tenemos que el momento dipolar total pues va a ser igual a 0 y se tratará de una molécula apolar, ¿vale? Con esto ya tendríamos el apartado A, B y C. Vamos a resolver el apartado D. Bueno, lo bueno que tiene Canarias, que no tiene otras comunidades autónomas, es que nos ponen varias formas de formular, que eso es muy interesante, sobre todo la regla SUPAC de 2005. El primer compuesto que nos ponen, el 1, es el hidrógeno sulfato de potasio, ¿vale? Hidrógeno sulfato de potasio. Entonces esto significa que viene del ácido sulfúrico, le quitamos un hidrógeno, entonces hidrógeno sulfato de potasio. El 2 es un peróxido, entonces podemos decir que es peróxido de sodio, perdón, iba a decir nitrógeno, no, de sodio, o podríamos decir dióxido de disodio. El 3 es el ácido fosfórico, bueno, esto no lo sabemos casi de memoria, H3PO4, además está aquí puesto trihidrógeno, paréntesis, tetraóxido fosfato. Luego tenemos el 4, el borano, que mira, no hace falta que te lo sepas de memoria, trihidruro de boro, BH3, y luego el 5 tenemos que es el hidróxido de mercurio. Podemos decir dihidróxido de mercurio. O también podríamos indicar hidróxido de mercurio 2. Bueno, pues ya lo tendríamos hecho. Vamos al problema 2B. 2A. En el problema 2A nos piden que nombremos o formulemos los siguientes compuestos, que indiquemos cuál de ellos presenta isomería óptica, señalando en su caso los carbonos asimétricos con un asterisco, que formulemos y nombremos 3 isómeros con la fórmula molecular C5H12 y que el fenol, y aquí nos ponen hidroxibenceno, que esto me gusta mucho de Canarias, que me ponen varias formas de formular, reacciona con medio ácido con ácido acético, que es el ácido etanoico, y te dice que escribas la reacción que tiene lugar y qué tipo de reacción es. Bueno, vamos al primer compuesto, el compuesto A1. Si contamos el número de carbonos, 1, 2, 3, hay 3 carbonos, pero hay una cetona. Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4. Bueno, no hay 3 carbonos, hay 4, 1, 2, 3, 4. Entonces esto es la 2-butanona, ¿vale? Pero en el carbono, ¿cuál va a ser el carbono? Pues la butanona es el grupo funcional que manda, entonces eso es el carbono 1, 2, 3, 4. En el carbono 4 tenemos un bromo, entonces diremos 4 bromo 2 butanona, ¿vale? O 4 bromo butan 2 ona. Luego el elemento A2, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos de un ácido carboxílico, este es el que manda, y entonces tenemos un ácido carboxílico que en el carbono 2, 1, 2 tiene un metil y en el 4 tiene un bromo. Entonces tendríamos, primero hay que poner la palabra ácido, seguido de en el carbono 4 hay un bromo, guión 2, porque en el 2 hay un metil y esto es un ácido pentanoico. Bueno, ya lo tendremos. Ahora, A3 nos dicen que es butano-nitrilo. Bueno, pues el butano-nitrilo sería 1, 2, 3 y 4, pero con el nitrilo contamos un carbono, CN, esto sería el butanitrilo. Y ahora el elemento A4 nos dice que es 3,5 dimetil 3-hexanol. Bueno, vamos a dibujar un ácido de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, de 6 carbonos. Y en el carbono 3 está el alcohol. Y luego tenemos en el carbono 3 tenemos un metil. Y en el carbono 5 otro metil. 1, 2, 3, 4, 5, otro metil aquí. Ahora completamos, pues esto será CH3, esto será CH, esto será CH2, esto será CH2 y esto es CH3. Ya tendríamos el 3,4 dimetil 3-hexanol.
Vale, y luego tenemos la dietilamina. Bueno, pues esto sería el A4, sería CH3, CH2, NH, CH2, CH3, ¿vale? Ya tendríamos todos los compuestos formulados. Ahora en el B te dice que justifiques cuál de ellos presenta isomería óptica, señalando en su caso los carbonos que son asimétricos. Bueno, a ver, hay alguno que no formulado, bueno, están nombrados, pero quizá para verlo tendríamos que escribirlo. Bueno, volver a escribirlo. Por ejemplo, o no hace falta, mirar, en el caso del compuesto 1. Del compuesto 1 yo no veo que haya presencia de carbonos quirales, porque este carbono tiene 2 hidrógenos con un bromo, este carbono tiene 2 hidrógenos repetidos, aquí hay 2 carbonos, hay 2 doble enlace con oxígeno y aquí hay 3 hidrógenos repetidos. Entonces el A1 no tiene carbonos quirales. Entonces para buscar isómeros ópticos tenemos que buscar carbonos que sean quirales o lo que se llama simétricos, ¿vale? O asimétricos, que es sinónimo. Asimétrico, un carbono quiral, un carbono asimétrico es aquel que comparte 4 enlaces distintos. La molécula A2, este no es un carbono quiral, pero este sí que podría ser quiral, este no es quiral, y entonces aquí, perdón, y este podría ser quiral. Entonces aquí yo veo que en el A2 sí que podríamos, que en el ácido 4-bromo 2-dimetilpentanoico, en el A2 sí que podríamos tener un carbono quiral. Vamos a ponerlo en forma desarrollada para que lo veáis. Tendríamos carbono, hidrógeno, hidrógeno, ¿vale? Es que en forma desarrollada se ve mejor. Carbono, hidrógeno, bromo. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y luego tendríamos carbono, hidrógeno, CH3. Y luego tendríamos carbonilo con OH. Vale, para que lo veáis. Fijaros que el primer carbono no tiene carbono quiral, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Pero el segundo es quiral. ¿Por qué? Porque esto es distinto. Todo esto de aquí es distinto. Distinto, distinto. Ahora, ¿hay otro quiral? Sí, porque este carbono no lo sería, pero este sí. Esto es distinto, distinto, distinto y distinto. Por lo tanto, aquí tendríamos un carbono quiral. Entonces tenemos un carbono quiral en el 2 y en este caso en el 4. ¿Cuánto es el número de isómeros ópticos? Pues 2 elevado a 2, pues tendríamos 4 isómeros ópticos, ¿vale? Luego A3 no tiene carbonos quirales, pero A4 podría tenerlos. Fijaros que este no es quiral, pero este sí que lo es, porque esto es distinto, 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 distinto. Por lo tanto, este sí que presenta un carbono quiral, ¿vale? Este no y este tampoco, ¿vale? Porque tiene CH, CH rep y este tampoco y este tampoco. Entonces tendría un carbono quiral, entonces el número de isómeros ópticos sería 2 elevado a 1, tendría 2 isómeros ópticos, ¿vale? Ya lo tendremos. Ahora vamos a hacer el C. El C me dice que formule y nombre 3 isómeros con esa fórmula molecular de C5H12. Bueno, pues aquí se me ocurre que si tenemos 5 carbonos podemos hacer, por ejemplo, el pentano. Se me ocurre, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces sería CH3, CH3, CH2, 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 ¿no? Aquí tenemos T5, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, H12. Luego podemos montar, por ejemplo, algún isómero de cadena, ¿no? Por ejemplo, CH3 con carbono que tenga CH2, CH, por ejemplo, aquí con un CH y aquí un CH3 y a ver, y bueno, y aquí que acabe en CH3. Entonces CH3, CH2, CH, CH3 y CH3. Esto sería, por ejemplo, bueno, aquí no he dicho el nombre, pero esto sería el pentano. Esto podría ser el metilbutano, 2-metilbutano. Bueno, en realidad no, sería metilbutano porque da igual que lo ponga aquí que lo ponga aquí. Entonces aquí tenemos 5 carbonos con 12 hidrógenos. Y luego otro que podríamos tener sería, por ejemplo, el dimetilpropano. Y el ciclopentano, a lo mejor, no, el ciclopentano no, pero el dimetilpropano sí. Por ejemplo, CH3, carbono, CH3, 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 ¿no? Entonces aquí tendríamos, a ver, 5 carbonos con hidrógenos 6, 6, 6, 6, 12, ¿vale? Y entonces esto tendríamos el
pentano, no, perdón, el dimetilpropano. Por ejemplo. Si os dais cuenta, todo lo que hemos hecho son isómeros de cadena. Muy bien, ya tenemos el C. En el D nos dicen que tenemos el fenol, que es el hidroxibenceno. Bueno, yo lo voy a dibujar de esta manera. Tenemos un anillo de benceno. A ver qué... Uy, qué feo me ha salido. Espera, voy a hacerlo otra vez. Tenemos que dibujar un hexágono con un circulito en medio y aquí 1H. Vale, ya tenemos el fenol hidroxibenceno. Reacciona con el ácido acético CH3TOOH y escriba la reacción que tiene lugar. Bueno, tenemos benceno con un ácido, es decir, esto lo que tenemos es un alcohol con ácido etanoico, ácido acético, con lo cual esto es una reacción de esterificación o condensación. Y entonces se va a formar, a ver, lo voy a dibujar bonito, aunque no me va a salir muy bonito, no dibujo muy bonito. Aquí ponemos el oxígeno con esto y aquí ponemos CH3. Entonces aquí tendríamos acetato de fenilo o etanoato de fenilo y, como siempre, que se me olvida escribir el maldito agua, ¿vale? Tenemos una reacción de esterificación. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Problema 2b. Bueno, también de química orgánica. Primero nos piden que formulemos y nombremos los compuestos que tenemos a continuación. Luego razonemos si alguno de ellos presenta isomería geométrica y que los nombremos entre estos tres que nos dan. Que si alguno reacciona de los tres con ácido clorhídrico y en caso de ser afirmativa escriba la reacción. Y luego de si presenta isomería óptica alguno de los compuestos del apartado A, que justifiquemos. Bueno, pues primero A1 tendríamos que 1, 2, 3, 4, 5. Tendríamos en el carbono 1 un alcohol, 1 pentanol. Y en el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y en el 3 vemos un metil. Entonces sería 3 metil 1 pentanol. ¿Vale? Ya tenemos el A1, ahora el A2, tenemos un metil aquí, un etil y una amina. Entonces esto sería en orden alfabético, sería etil, metil, amina. Luego en el A3 tenemos ácido oxobutanoico. Eso significa que tenemos un ácido carboxílico con un carbonilo. Entonces esto será CH3, CH2, carbonilo y el ácido carboxílico. ¿Vale? Ahora ya tenemos A3, A4, ¿he contado bien? 1, 2, 3, 4, sí, he contado bien. 1, 2, 3, 4. Luego en el siguiente tenemos 3-metilpentanamida. Cuidado que a mí la amida siempre la pongo mal. CH3, CH2. Luego en el 3... No, perdón. En el 3 me hay un metil. Entonces aquí en el 3 CH, CH3. Y luego CH2. Y la amida, que sería carbono NH. No, perdón. Sería... Voy a ponerlo semidesarrollado. Carbonilo. Bueno, no, voy a ponerlo en semidesarrollado. Entonces tendríamos el carbonilo con NH2. ¿Vale? Y ya lo tendríamos resuelto. Bueno, ya tenemos A4, A5. Me dice 1, 2, dimetilciclohexano. Bueno, es un hexano. Hay que dibujar un hexágono. Y en el 1 hay un metil. Y en el 2 hay otro metil. Bueno, ya lo tendremos. Ahora nos preguntan en el B si alguno de estos siguientes compuestos de los que tenemos en B presenta isomería geométrica. Vale, para presentar isomería geométrica primero hay que buscar un doble enlace. Y ese doble enlace tiene que estar en medio. Y además, si está en medio, los sustituyentes del carbono tienen que ser distintos entre ellos, que hace que puedan orientarse en el espacio de dos maneras distintas, de tipo cis y de tipo trans. Entonces, el eteno no cumple eso. Y el 1,2-dicloroetano tampoco lo cumple. Entonces, lo único que lo cumple es el 2-buteno. ¿Vale? Entonces, 2-buteno habría dos isómeros. Uno, ahí tenemos un doble enlace, tendríamos el CH3 aquí, CH3 y hidrógeno aquí. Esto sería el de tipo cis. Esto sería cis 2-buteno.
Y luego el trans pues sería CH3, carbonilo doble enlace, carbono doble enlace, con aquí el hidrógeno, aquí mismo el CH3 y aquí el hidrógeno. Y este sería el trans 2-buteno. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿vale? Y ahora te dicen el C, relacionado con los compuestos del B, si alguno de los tres compuestos anteriores pueda reaccionar, por ejemplo, con el ácido clorhídrico. Bueno, pues sí, por ejemplo, el eteno. El eteno, que es CH2 doble enlace con CH2 con cloruro de hidrógeno, esto sería una reacción de adición al doble enlace que formaría CH3, CH2Cl, que sería el cloroetano. El 1,2-dicloroetano no reaccionaría con ácido clorhídrico, pero sí el 2-buteno. 2-buteno, que sería CH3, CH doble enlace CH, CH3, más ácido clorhídrico, pues sería CH3, CH2, CHCl, CH3, que sería 1,2,2-clorobutano. ¿Vale? Entonces sí que podría reaccionar. El dicloroetano no. Ya tendríamos el C y luego nos preguntan si presenta isomería óptica alguno de los compuestos del apartado A. Ay, maldita sea, los hemos borrado. A ver, tenemos el A y el B, el CA3 lo tendríamos que volver a formular. Uy, madre mía, no lo tenía que haber borrado. Pues nada, me vuelvo a escribirlo, ¿vale? A ver. Bueno, vosotros en el examen no lo tendríais borrado, obviamente, pero yo aquí tengo que volver a escribirlo. Bueno, voy al primer compuesto, el A1, que yo sí que veo aquí un carbono quiral, porque para ver si hay isomería óptica tiene que haber presencia de carbonos quirales. Entonces yo este no es quiral, este no, pero este sí que lo es, ¿vale? Este no y este no, ¿vale? Entonces vamos a verlo en forma desarrollada para que lo veáis. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Que sería el compuesto que hemos formulado antes, que sería el 3-metilpentanol, ¿no? Entonces aquí pues hidrógeno, 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 ¿vale? Aquí CH2, hidrógeno, hidrógeno, aquí hidrógeno, aquí CH3, aquí hidrógeno, hidrógeno, y aquí el último CH2, hidrógeno, hidrógeno con OH. ¿Vale? A ver, lo hemos puesto bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, sí. A ver, este no es quiral, pero este sí. ¿Por qué? Porque esto es distinto. Voy a ponerlo en otro color para que lo veáis. Este es distinto. Todo esto de aquí es distinto y distinto. Entonces aquí sí que hay presencia de un carbono quiral, que es este de aquí, ¿vale? Entonces el número de isómeros que podría haber aquí, pues 2 elevado a 1, pues tenemos 2 isómeros ópticos. Vale. Ahora bien, en el siguiente, el A2 no tiene carbonos quirales, ¿vale? El ácido 2-oxobutanoico, este sí tendría carbono, sí que voy a dibujarlo. CH3, CH2, COO, perdón, COO no, era carbonilo y ahora el ácido carboxílico, ¿vale? Vamos a ver, voy a hacerlo en forma desarrollada. Hidrógeno, 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 carbono, hidrógeno, hidrógeno. Aquí tendríamos el carbonilo con doble enlace, carbonilo con otro doble enlace, OH, ¿vale? Vamos a ver si este presenta isómeros ópticos. A priori no, porque este no es repe, no presenta carbonos aquirales. Entonces, el ácido 2-oxobutanoico no. El caso de 3-metilpentanamida sí que podría ser. A ver, vamos a dibujarlo en desarrollado. Sería 1 CH3, vamos a ponerlo en desarrollado si queréis directamente, CH2, hidrógeno aquí, luego CH, un hidrógeno aquí y un CH3 aquí. Luego tendríamos CH2, que sería aquí hidrógeno, luego tendríamos un carbonilo y aquí tendríamos un nitrógeno con un hidrógeno y otro hidrógeno. Vale, entonces este no es quiral, pero este sí, porque distinto, todo esto distinto y todo esto distinto. Esto no es quiral, y eso es nitrógeno. Por lo tanto,
Aquí tendríamos que decir que en el A4 tendríamos un carbono quiral, 2 elevado a 1, 2 isómeros ópticos. Y luego, cuidado, el 1,2-dimetilciclohexano sí que tiene carbonos quirales, ¿eh? Por ejemplo, los tiene aquí. Esto sería CH3 aquí y CH3. Entonces, cuidado que este y este sí que serían carbonos quirales, ¿vale? Entonces tendría carbonos asimétricos y por lo tanto tendría 2 elevado a 2 hasta 4 isómeros ópticos. Muy bien, vamos al problema siguiente, el problema 3A. 3A. En un recipiente de 5 litros, que introducimos 1,25 moles de amoníaco, estableciéndose este equilibrio que veis aquí, transcurridos un tiempo suficiente para que se alcance el equilibrio, quedan 0,31 moles de amoníaco. Calcule las concentraciones molares de todas las sustancias en equilibrio y determine el valor de K sub C. Y luego, si la entropía y la entropía estándar de descomposición del amoníaco son 46,2 kilojulios por mol elevado a menos 1 y menos 193 julios partido mol por Kelvin, respectivamente, justifique numéricamente si la reacción es espontánea a 25 grados. Bueno, pues aquí primero vamos a hacer el equilibrio. Y vamos a hacer el equilibrio, si queréis, con moles gaseosos. Esto es un equilibrio que es homogéneo, entonces la variación de moles gaseosos sería 3 más 1, 4 menos 2, 4 menos 2, la variación es 2. Y entonces aquí tenemos 3 de hidrógeno, gas más nitrógeno gas. Bueno, entonces tenemos unos moles iniciales, vamos a hacer un cuadro de disociación con moles mismo, que es 1,25 mol, aquí nada, nada. La variación restamos aquí menos 2x, aquí sumamos 3x más x, y los moles en equilibrio sería 1,25 menos 2x, 3x y x. Transcurrido un tiempo suficiente para que se alcance el equilibrio, quedan 0,31 moles de amoníaco. Es decir, que quedan en el reactor esta cantidad de 0,31. Esto quiere decir que sabemos el valor de x, porque 1,25 menos 2x igual a 0,31, podemos averiguar cuál es el valor de x. Entonces aquí tenemos una ecuación muy sencilla que nos daría el valor de x, y una vez conociendo el valor de x ya tenemos el ejercicio prácticamente hecho. 1,25 menos 2x, que lo igualamos. Que no he podido ponerlo bien. 1,25 menos 2x lo igualamos a 0,31, que es lo que queda de amoníaco en el equilibrio. Entonces, resolvemos la ecuación, le damos, yo que sé, 100 vueltitas en Newton, y entonces aquí tenemos que el valor de x sería 0,47 moles. Como ya tenemos el valor de x, ya tenemos las concentraciones molares de cada una de las sustancias en equilibrio. ¿Por qué? Porque la concentración de hidrógeno, por ejemplo, sería 3x, 3 por 0,47 dividido el volumen, que son 5 litros. La concentración de nitrógeno sería x, que es 0,47 dividido entre 5 litros. Y la concentración, en este caso, de amoníaco, pues sería los 0,31 que me han dicho que ya hay en equilibrio de moles partido entre 5 litros. Entonces, básicamente, solo tengo que calcular todo esto. 3 por 0,47 lo dividimos entre 5 litros, esto nos da 0,282 molar. Ahora, nitrógeno, 0,47 lo dividimos entre 5 litros. Y esto nos va a dar que es igual a 0,094 molar. Ahora, 0,31 lo dividimos entre 5 litros y esto nos daría 0,062. 0,062 molar. Y ya tendríamos el apartado A, que sería cada una de las concentraciones molares en equilibrio. Luego me pide que calcule K sub C. Bueno, como tengo las concentraciones molares, la concentración de K sub C, la constante K sub C es la concentración de hidrógeno elevado al cuadrado por la de nitrógeno partido la concentración molar de amoníaco elevado al cuadrado. Entonces la concentración de amoníaco sería 0,062 molar elevado al cuadrado. La de hidrógeno sería 0,282 elevado... Perdón, aquí he puesto cubo. Perdón, que aquí he puesto un cuadrado y es elevado al cubo, Cuidado aquí, elevado al cubo. Perdonar el error, elevado al cubo.
por la de nitrógeno, que sería X, y sería 0,094. Bueno, pues entonces simplemente tendríamos que hacer este cálculo en la calculadora, que sería 0,282, lo elevamos al cubo, cuidado, cubo, que antes he dicho cuadrado, por 0,094, que lo dividimos entre 0,062, elevamos al cuadrado, y entonces esto nos da un valor de K sub C de 0,49. 0,49. Voy a repasar, por si me equivoco. Perdonad. No, 0,49 no. Voy a repasar el cálculo porque aquí me he equivocado y he puesto 0,84 y es 0,94. Vale, ahora sí. 0,5483. 0,5483, que será en realidad molar elevado menos 2, elevado a 2. Si quisiéramos poner la magnitud sería mol por litro elevado a menos 1, todo esto elevado al cuadrado, pero esto para solo las PC, aquí en Canarias no hace falta poner la magnitud. O lo que es lo mismo, podríamos redondear a 0,55. Vale, ya tendríamos el A y el B. Y luego el C es un ejercicio de termo, porque te dice si la entalpía, la entropía estándar de la descomposición de amoníaco son esos valores que tienes ahí, justifica si la reacción es espontánea a 25 grados. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, recordar que la energía libre de Gibbs es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura en kelvins por la variación de la entropía. Entonces vamos a ver si la reacción es espontánea. Energía libre de Gibbs es igual a una entalpía de 46,2 kilojulios partido mol menos una temperatura de 25 grados más 273, sería 298 grados Kelvin, que lo multiplico por la entropía, y cuidado que aquí están julios, entonces sería menos 193 por 10 elevado menos 3 kilojulios partido mol por Kelvin, acordaros de pasarlo. Entonces esto vamos a calcular y bueno, esto sería 46,2, acordaros de pasar a kilojulios, que es donde todo el mundo mete la pata, hasta yo me puedo despistar, 298 Kelvin por menos 193 por 10 elevado menos 3, acordaros, y entonces esto es igual a signo positivo, 103,714 kilojulios. Fijaros que, a ver, esto cómo se quedaría, kilojulios, Kelvin, kilojulios partido mol, ¿vale? ¿Cómo es este valor? Pues de este valor de energía libre Gibbs es mayor que 0. Entonces, ¿qué pasa? Que a 25 grados, pues lo que está pasando es que la reacción no es espontánea. Pero también hay que decir una cosa. Aquí la variación de la entropía es de signo negativo y la variación de la entalpía es de signo positivo. Eso significa que siempre la reacción nunca va, o sea, lo que va a pasar siempre es que si hago menos por menos más, eso significa que la reacción nunca será espontánea a ninguna temperatura. O no será espontánea, no es espontánea a ninguna temperatura. En este caso es una reacción no espontánea, pero a ninguna temperatura va a ser espontánea la reacción. Muy bien, pasemos al 3B, que tenemos aquí una solubilidad. Vale. Se pretende preparar una disolución saturada de sulfuro de plata. Bueno, pues aquí tenemos Ag, el azufre S es menos 2, así que Ag2 sólido. Esto es un equilibrio de precipitación porque es una sal insoluble, da ion plata, hay 2 iones plata en disolución acuosa, más un ion sulfuro en disolución acuosa. Entonces nos dice que se pretende preparar una disolución saturada de sulfuro de plata, cuya constante de producto de solubilidad, es decir, la KPS, es igual, uy, qué pequeñita, a 2,1 por 10 elevado menos 49. Calcule la solubilidad molar. Bueno, pues concentración inicial, concentración en equilibrio, nada, esto sería 2S y esto S, y KPS sería la concentración del ion plata elevado a 2 por la concentración del ion sulfuro. Así que esto es 2S al cuadrado por S, pues será 4S al cubo. Entonces KPS es igual a 4S al cubo. Ahora, si yo quiero poner la solubilidad, pues despejo la S. S es igual a la raíz cúbica de KPS partido 4. Entonces la raíz cúbica de KPS partido 4, pues vamos a calcularlo.
Vamos a ponerlo aquí mismo. Vale, me lo voy a poner aquí. S es igual a la raíz cúbica de KPS, que es 2,1 por 10 elevado a menos 49, que lo divido entre 4. Acordaros, raíz cúbica, que siempre se nos pasa el botón. Entonces, 2,1 por 10 elevado a menos 49, qué pequeñito. Menos 49, dividido entre 4. Esto nos va a dar 3,74. 3,74 por 10 elevado a menos 17, y cuidado que esto lo hemos calculado en mol partido litro, la solubilidad. Vale, entonces ya tenemos el A. El B nos dice la concentración de iones plata presentes en una disolución expresados como gramos partido mol. Bueno, pues si el ion plata representa 2S, entonces es 2 por 3,74 por 10 elevado a menos 17, que esto será igual a ¿cuánto? Pues por 2 será igual a 7,48, 9 si queréis redondeamos, 7,49 por 10 elevado a menos 17 mol partido litro. ¿Qué me pide aquí? Que lo ponga en gramo partido litro. Bueno, pues lo que hago es convertirlo. La concentración de plata en gramos partido litro sería igual a 7,49 por 10 elevado a menos 17 mol por litro, y en un mol pues habría el peso molar de la plata, que son 107,8 gramos. Entonces este valor por 107,8 sería igual a 8,07. 8,07 por 10 elevado menos 5 gramos partido litro. Entonces ya tendríamos el apartado B, tendríamos el apartado A, B, el A, la solubilidad molar, y bueno, ya tendríamos todo el apartado A y el apartado B. Vale, el apartado C. El apartado C es de Principio Le Chatelier, porque nos dice, vamos a dejar la misma reacción porque es sobre la misma. Nos dice, si accidentalmente introducimos a esa disolución saturada un ácido fuerte que favorece el desprendimiento del gas venoso, sulfuro de hidrógeno, se disolverá más sulfuro de diplata. Razone la respuesta. Bueno, si al recipiente se le añade un ácido fuerte, que es una especie que cede protones a la disolución, bueno, pues estos protones se unirán con el ácido sulfúrico, con el sulfuro de hidrógeno, ¿vale? O con el ácido sulfhídrico, ¿no? Entonces, según el principio Le Chatelier, dice que cualquier cambio en una de las variables que determinan el estado de equilibrio de un sistema causa un desplazamiento del equilibrio en el sentido que tiende a oponerse al cambio de la variable modificada. Entonces, si añadimos ácido, aumentará la solubilidad, ya que los protones aportados por el ácido reaccionan, con este caso, con los iones sulfuro de hidrógeno. Disminuyendo estos su concentración, claro, reacciona, es como que tienes protones que reaccionan con sulfuro de hidrógeno que atrapan azufre. Y entonces disminuye esto su concentración, lo que provoca que, según el principio de Le Chatelier, el desplazamiento del equilibrio vaya hacia la derecha, ¿no? Aumentando la solubilidad, en este caso, del sulfuro de plata. Se prepara una disolución acuosa de amoníaco que contiene 0,68 gramos de este compuesto en 2 litros. Si la constante de basicidad es 1,8 por 10 elevado a menos 5, nos piden calcular el grado de disociación, la concentración molar de iones amonio presentes en la disolución y el pH de la disolución. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular la concentración inicial que tenemos de amoníaco, que esto será igual al número de moles partido por el volumen en litros, que el número de moles a su vez es la masa en gramos partido el peso molar, todo esto por el volumen. Si nosotros tenemos 0,68 gramos y el peso molar del amoníaco es 14 más 1 por 3, 14 más 3, 17, partido por un volumen de 2 litros, podemos hallar lo que es la concentración inicial de amoníaco. Así que 0,68, que lo dividimos entre 17, y esto a su vez lo dividimos entre 2 litros, obtenemos que la concentración inicial de amoníaco es de 0,02 molar. 0,02 molar. Bueno, como se trata de una base débil, vamos a escribir equilibrio. Además es una base de Brous-Taylor, hay que tener en cuenta esto. Vamos a relacionarlo con agua líquida, que es un equilibrio heterogéneo.
que nos da ion amonio, disolución acuosa, más ion hidróxido. ¿Por qué? Porque se trata de una base débil. Nos piden calcular el grado de disociación. Partimos de una concentración inicial, que es 0,02. Aquí nada, nada, nada. La variación, aquí restaremos menos X. Aquí, cuidado, nada, porque es agua líquida. Aquí más X. Concentración en equilibrio, 0,02 menos X, X y X. Entonces, si nosotros queremos calcular el grado de disociación, como nos dicen aquí, el grado de disociación será X partido por la concentración inicial multiplicado por 100 si lo queremos expresar por un porcentaje. Así que lo que vamos a hacer es plantear la siguiente ecuación. Si la caso A es igual, caso B porque es una base. Si la caso B es igual a la concentración del ion amonio por la concentración de los hidróxidos, ya que el amoníaco es una base de Proust-Taylor, dividido por la concentración de amoníaco, esto nos va a dar que X por X, X al cuadrado, partido 0,02 menos X, que lo igualamos a la caso B, que es 1,8 por 10 elevado a menos 5, de aquí podríamos calcular el valor de X. Una vez conocido el valor de X, podemos calcular el grado de disociación. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos dos opciones de resolución. Podemos despreciar este valor, podemos igualarlo a 0, porque aquí las aproximaciones serían válidas porque la caso B es inferior a 1 por 10 elevado a menos 5. Pero podemos hacer una ecuación de grado 2, donde X al cuadrado es igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5 por 0,2. 1,8 por 10 elevado a menos 5 nos daría que es 3,6 por 10 elevado a menos 7, menos 1,8 por 10 elevado a menos 5x. Resolvemos la ecuación de grado 2, x al cuadrado, más 1,8 por 10 elevado a menos 5x, menos 3,6 por 10 elevado a menos 7, lo igualamos a 0. Y entonces tendremos dos resultados, x1 y x2. Entonces le damos a menú, ecuación polinómica de grado 2, 1,8 por 10 elevado a menos 5x, menos 3,6 por 10 elevado a menos 7. Y entonces esto nos va a dar que tenemos, por un lado, x1 será 5,91 por 10 elevado a menos 4 molar, y el otro resultado pues no será válido porque será negativo. Bueno, ya tendríamos el valor de X, y como tenemos el valor de X podemos calcular el grado de disociación, X partido concentración inicial por 100. Entonces se refiere a esto, que sería 5,91, ¿vale? Sería 5,91 por 10 elevado a menos 4, que lo dividimos entre la concentración inicial, que es 0,02 molar, y lo multiplicamos por 100, podemos calcular el grado de disociación. 0,02. Todo esto por 100. Y entonces esto nos va a dar lugar a un grado de un porcentaje de disociación de pues muy bajito, en torno a un 2,95%, que si queréis incluso, o 96, podríamos redondear a 3%. Bueno, voy a ponerlo, por ejemplo, un poquito redondeado, 2,96, por ejemplo. ¿Vale? Y con eso ya tendríamos el apartado A. En el apartado B nos piden la concentración molar de iones de amonio. Bueno, en realidad, pues los iones de amonio los tenemos calculado, porque los iones de amonio es X, y X es igual a 5,91 por 10 elevado a menos 4 molar. Así que el apartado B sería simplemente esto. Y el apartado C nos piden el pH. Bueno, pues vamos a calcular el pOH como menos logaritmo de la concentración de hidróxidos, que es el valor de X. Una vez que conozcamos el pH, pH más pOH es igual a 14, así que pH será igual a 14 menos el pOH que calculemos. Entonces esto es menos logaritmo de 5,91 por 10 elevado a menos 4 y calculamos pOH. Menos logaritmo base 10 de 5,91 por 10 elevado a menos 4. 3,22. 3,23 si queréis redondeamos, y ahora si le restamos 14 menos este valor, pues nos dará un pH de 10,77.
Y entonces aquí ya tendríamos resuelto el apartado C. Bueno, habitualmente siempre acabamos haciendo problemas de ácidos, ¿no? Y pues bueno, es un poquito de bases que también está muy bien. Muy bien, pasemos al 4B. Aquí en este examen, en cada problema había que escoger entre la opción A o entre la opción B. En la 4B te dice que calcule el pH de las siguientes disoluciones. Primero te dice que una disolución de 10,95 gramos de ácido clorhídrico en agua hasta preparar 5 litros. Luego una disolución de hidróxido de potasio y luego que esquivas la reacción de neutralización y que calcules el pH de la disolución obtenida cuando se mezclan 5 mililitros de disolución del ácido clorhídrico del apartado A con 30 mililitros de disolución de hidróxido de potasio del apartado B. Bueno, pues mirad, primero, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia al 100%. Así que lo que va a pasar es que la concentración del ácido clorhídrico va a ser la misma concentración de los protones, ¿no? Porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que su disociación es total, ¿no? Entonces aquí te da el ion oxonio más los iones cloruro, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la concentración que tú tengas de ácido clorhídrico es la misma concentración de los protones. Entonces, si podemos calcular el pH de esto, pues simplemente lo que tenemos que hacer es calcular la concentración molar de ácido clorhídrico, que esto será igual al número de moles partido el volumen en litros, que a su vez el número de moles es la masa en gramos partido el peso molar, todo esto partido el volumen en litros. Entonces tenemos una masa de 10,95 gramos, que lo dividimos entre el peso molar del ácido clorhídrico, que sería 35,5 más 1, 36,5, dividido por un volumen de 5 litros, y de ahí podríamos calcular la concentración inicial de ácido clorhídrico, que va a ser la misma concentración de los protones. Entonces tenemos que 10,95 lo dividimos entre 36,5, que a su vez lo dividimos entre 5 litros. Y esto nos va a dar una concentración inicial de 0,06 molar. Si esto es lo mismo que esto, porque es un ácido fuerte que está disociado al 100%, el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, es decir, de 0,06. Bueno, pues nada, esto será igual a menos logaritmo en base 10 del valor anterior, y entonces esto nos da un pH de 1,22. Y con esto ya tendríamos el apartado A. Luego en el apartado B te dice que esquivas la disolución de hidróxido de potasio a 0,075 molar. Vale, el hidróxido de potasio, por contra, es también fuerte, pero también es una base fuerte, o sea, es una sustancia fuerte, está disociada al 100%, pero en vez de un ácido se trata de una base. Entonces tenemos aquí potasio acuoso, más, además es una sal monobásica, fuerte, que si te dicen que la concentración de hidróxido de potasio es 0,075, esta es la misma concentración que tienen los hidróxidos, es decir, 0,075 molar. Entonces yo tengo esa concentración de hidróxidos, 0,075, y entonces puedo calcular el pOH como el menos logaritmo de la concentración de hidróxidos. Entonces vamos a calcular el menos logaritmo de 0,075, y una vez que tengo esto, sé que pH más pOH es igual a 14, así que pues pH será 14 menos pOH. Entonces nada, vamos a calcular esto. Esto será menos logaritmo base 10 de 0,075, y entonces esto es 1,12. 1,12. Entonces 1,12, 14 menos anterior, 12,87. pH 12,875. Bueno, pues entonces ya tendríamos el pH calculado, que podríamos redondear a 12,88 si queréis. Bueno, ya tenemos el A, el B, y el C es una neutralización, porque te dice que esquivas la neutralización de la disolución obtenida. Es decir, aquí juntamos ácido clorhídrico con hidróxido de potasio a una relación 1:1, ¿no? Parece ser. Bueno, no lo sé, vamos a hacer la reacción. Esto nos da... perdón, que aquí es ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico más hidróxido de potasio nos da cloruro de potasio más agua. ¿Vale? Que la relación, fijaros que es una relación 1:1, ¿de acuerdo? Y entonces te dice, si se mezclan 50 mililitros
a 0,06 molar, porque te dice de la misma disolución, y 30 mililitros de hidróxido de potasio del apartado B con la misma concentración. Entonces, en este caso, 0,075. Fijaros que la relación molar es 1:1. Entonces, para obtener la neutralización, porque aquí te dice que calcules, esquiva la reacción de neutralización y que calcules el pH obtenido. Claro, aquí hay que ver si las cantidades no son equimolares y hay un exceso de una de estas sustancias, hay que ver cuál es la que está en exceso. Entonces, vamos a calcular los moles de ácido clorhídrico primero. Que esto será igual a una molaridad por un volumen en litros, es decir, 0,06 molar lo vamos a multiplicar por 50 por 10 elevado a menos 3 litros, y esto nos va a dar 0,06 multiplicado por 50 por 10 elevado a menos 3, esto será igual a 3 por 10 elevado a menos 3. 3 por 10 elevado a menos 3 moles. Y ahora vamos a calcular los moles de hidróxido de potasio, que serán 0,075 molar, ¿vale?, por un volumen de 30 por 10 elevado a menos 3 litros. Y luego acordaros que los volúmenes son aditivos. 0,075 lo multiplicamos por 30 por 10 elevado a menos 3. Y entonces esto nos va a dar una concentración de moles de 2,25. A ver, 30 mililitros... 0,075, sí. Esto nos da 2,25 por 10 elevado a menos 3 moles. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que si tenemos 30 mililitros, 30 por 10 elevado a menos 3 por 0,075 molar, vamos a ver quién de los dos es el reactivo limitante. Entonces, la relación de los moles de ácido clorhídrico con los moles de hidróxido de potasio, esto es una relación 1:1, vamos a ver qué coeficiente es mayor. Entonces, si nosotros dividimos 3 por 10 elevado a menos 3 dividido entre el anterior, que esto es con 25 por 10 elevado a menos 3, vemos que esto es 1,33. Por lo tanto, esta relación es mayor que esta. Esto significa que el reactivo limitante es el hidróxido de potasio. ¿Vale? Entonces, como el reactivo limitante es el hidróxido de potasio, eso significa que lo que tenemos en exceso, tenemos exceso de ácido, porque este es el reactivo limitante. Así que el pH va a ser un pH ácido. Vamos a ver cuánto de ácido es. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los moles de ácido clorhídrico sobrantes. ¿Vale? Entonces los moles de ácido clorhídrico sobrantes, que son lo mismo que decir los moles de los protones porque es un ácido fuerte, son los moles de ácido clorhídrico aportados menos los moles de ácido clorhídrico reaccionantes. Como la reacción es 1:1, ¿vale? Los moles aportados pues son 3 por 10 elevado a menos 3 moles. Los moles reaccionantes, pues marca la estequiometría del hidróxido de potasio porque la relación es 1:1, tendría que reaccionar 2,25 por 10 elevado a menos 3 moles. Y entonces vamos a calcular los moles de ácido clorhídrico sobrantes. Se trata, si os dais cuenta, es un ejercicio de reactivo limitante, partiendo de que los moles de ácido clorhídrico son los mismos moles de los protones porque se trata de un ácido fuerte. Entonces a mí me sobran 7,5 por 10 elevado a menos 4 moles. 7,5 por 10 elevado a menos 4 moles. Vamos a volver a calcularlo, a ver si nos hemos equivocado. 3 por 10 elevado a menos 3, le restamos 2,25 por 10 elevado a menos 3. Pues no, está bien calculado. Ahora vamos a calcular los moles de ácido clorhídrico. Con los moles de ácido clorhídrico y el volumen total vamos a calcular la concentración molar de ácido clorhídrico sobrante. Que sabiendo eso, que en realidad como es un ácido fuerte es la misma concentración de protones, ¿vale? Entonces 7,5 por 10 elevado a menos 4 moles lo dividimos con un volumen aditivo 50 más 30, 80, 80 por 10 elevado a menos 3 litros. Y calculamos esa concentración de protones. Dividimos entre 80 por 10 elevado a menos 3 y entonces esto nos da que es 9,375 por 10 elevado a menos 3 molar. Y entonces calculamos el pH, que el pH será igual al menos logaritmo de 9,375 por 10 elevado a menos 3 molar y calculamos el pH.
Entonces pH es menos logaritmo base 10 de este valor. Entonces esto nos da un pH de 2,02. 2,02. 8 o 2,03 si queremos redondear un poquito. O dejarlo como 2. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto. Entonces, fijaros con este tipo de ejercicios que es como un ejercicio clásico de estequiometría, aunque sea un ejercicio de ácido base. Muy bien, pasemos a la opción 5. La opción 5 había que escoger también entre A y B. Y aquí lo que nos han puesto, pues básicamente ha sido ejercicios de redox y de pilas. Para la siguiente reacción de oxidación. ¿Qué especie es la oxidante y cuál es la reductora? Que justifique qué elemento se oxida y cuál se reduce. Ajuste la reacción iónica por el método ion-electrón y ajuste la reacción molecular. Bueno, pues aquí tenemos que tenemos dicromato de potasio más... Bueno, aquí lo que voy a hacer es que lo voy a hacer... No sé si escribirlo... Bueno, no voy a escribir la reacción entera. Tenemos cloruro de hierro más ácido clorhídrico que nos da tricloruro de cromo más tricloruro de hierro, más cloruro de potasio, más agua. Fijaros que esta reacción la hemos hecho en clase, ¿eh? Es una reacción que está como repetida, ¿no? Bueno, aquí la valencia del potasio es más 1, la del oxígeno es menos 2 por 7, que serán menos 14, y entonces aquí la valencia de esto será 6, ¿no? Porque 6, sí, exacto, 6 por 2, 12, más 2, 14, ¿no? Entonces sería el cromo es valencia más 6. Vale, el hierro es más 2, el cloro es menos 1, el hidrógeno es más 1, el cloro es menos 1, esto es más 3, el cloro es menos 1, esto es más 3, el cloro es menos 1, y esto es más 1, menos 1, más 1, menos 2. A ver, cambios detectados del ion dicromato al cromo. Entonces aquí de valencia más 6 pasamos a una valencia más 3. Entonces esto es una reacción de reducción. Si esto es una reacción de reducción, el ion dicromato es un agente oxidante. ¿Vale? Acordaros, sujeto predicado. Luego de hierro más 2 pasamos a hierro más 3. Esto es una oxidación. Y esto es un agente reductor. ¿Vale? Ya tenemos esto, pues vamos a hacer el método ion-electrón y vamos a empezar con el balance de masas. Balance de masas, vamos a disociar, tenemos el ion dicromato, que se disocia y da lugar al ion cromo más 3. Después tenemos el hierro más 2, ferroso, que pasa a férrico. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es ajustar a aquellos átomos que son distintos del oxígeno y el hidrógeno dentro del balance de masas. Aquí tengo 2 cromos, así que voy a poner aquí un 2, aquí tengo un hierro, un hierro. Siguiente paso sería ajustar el oxígeno con agua. Tenemos 7 de oxígenos, así que vamos a poner 7 moléculas de agua en este lado. El siguiente paso sería ajustar protones. 7 por 2, 14 protones. Y con esto tenemos el balance de masas. Ahora vamos a hacer el balance de cargas. Aquí tenemos 2 cargas positivas, aquí 3, así que vamos a sumar aquí un electrón para que se quede 2 y 2. Nos vamos arriba, aquí tenemos 6 positivas, aquí tenemos 2 negativas y 14 positivas. ¿Cómo conseguimos 6 positivas? Pues sumando 6 electrones, ¿no? 6 electrones, menos 6 menos 14, por ejemplo, fijaros, más 14 menos 2 sería más 12 más 6, perdón, menos 12 menos 6, más 12 menos 6 me va a dar más 6. Perdona, que estoy diciendo la resta al revés. Ahora sí que lo tengo. Y ahora transferencia electrónica, pues esto lo voy a multiplicar por 6 para 6 y 6. Vale, ahora vamos a sumar para obtener la reacción iónica. Tenemos 14 protones más el ion dicromato más 6 ferroso. Nos vamos al otro lado. 2 iones cromo más 3 más 6 de férrico más 7 de agua. Esto sería la reacción iónica. La reacción molecular, pues tendríamos que la reacción molecular, transferimos los coeficientes de la iónica a la molecular. Tenemos que el dicromato de potasio hay 1, más hierros tenemos 6 de cloruro de hierro, más protones tengo 14, así que tengo 14 de ácido clorhídrico. Nos vamos al otro lado, 2 iones cromo, 2 de tricloruro de cromo, más 6 de hierro, pues tengo 6 de tricloruro de hierro, más
el pobre cloruro de potasio, que lo voy a subrayar porque a lo mejor lo tengo que tocar por tanteo, más moléculas de agua, 7 moléculas de agua. Como el cloruro de potasio lo tengo que tocar por tanteo, aquí lo que voy a poner es ajustarlo con tanteo poniendo un 2. Bueno, con esto, si os dais cuenta, ya tenemos la reacción iónica. Esto sería la reacción, molecular, la iónica es la de arriba, esta sería la molecular ajustada. ¿Vale? Ya lo tendríamos hecho. La verdad es que era bastante asequible este problema 5A. Y el 5B también era bastante asequible, porque en el 5B es una pila. El 5B, una pila, un poquito de todo. Te dice que se quiere construir en un laboratorio una pila que proporciona la máxima fuerza electromotriz posible y se dispone de varillas de plata, cobre y estaño, así como disoluciones de 1 molar de plata, cobre y estaño. Te dice justifique que tendría que usar como ánodo y como cátodo y que indique la reacción ajustada de la pila. Y luego escriba la notación de la pila que ha construido y el valor de su potencial o fuerza electromotriz. Y luego, pues por ejemplo, el C sería una electroquímica. Vale, para que la pila vaya a tope y tenga el máximo potencial, habrá que escoger aquel cátodo que tenga un potencial estándar de reducción más alto, ¿vale? Ahí en este caso vemos que es la plata, ¿vale? Y como el ánodo, habrá que coger aquel que tenga un menor potencial de reducción, o sea, mayor tendencia a oxidarse, ¿no? Entonces en este caso cogemos el estaño, ¿vale? Entonces en este caso el cátodo será la plata y el ánodo será el estaño, porque tenemos que elegir entre plata, cobre y estaño, ¿vale? Entonces aquí tenemos que decir pues que en una celda voltaica galvánica es aquella en la que tiene lugar una reacción espontánea. Es decir, en ella se cumple que la presión y temperatura constantes, la energía libre Gibbs tiene que ser menor que 0, y teniendo en cuenta que la relación entre la energía libre Gibbs y el potencial de la celda viene dado por la expresión donde la energía libre Gibbs es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday y por la variación del potencial, se deduce que para una reacción de oxidación-reducción sea espontánea, lo que tiene que pasar es que la variación tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Luego el par o el electrodo que presenta mayor potencial, pues hemos dicho que es la plata, que se escribe a la derecha de la notación de la celda y se comporta como un cátodo y un oxidante, y el par de menor potencial, que se escribe a la izquierda, se comporta como un ánodo y un reductor. Vale, vamos a escribir la reacción. Yo tengo aquí la plata acuosa que pasa a plata sólida. Entonces hemos dicho que esto es la reducción, que sería el cátodo, ¿no? En el cátodo es donde se lleva a cabo la reacción de reducción. Entonces aquí reducción, cátodo. Y entonces aquí vamos a poner el potencial estándar de reducción, que tiene más tendencia a reducirse, de la plata. Vale. Luego en el ánodo indicaremos la reacción de oxidación. Oxidación será el ánodo. Y en este caso, pues sería estaño sólido que pasa a estaño más 2 acuoso. Entonces ajustamos la reacción, aquí tendremos que poner 2 electrones, aquí un electrón, esto lo multiplicaremos por 2, y entonces la reacción global de esto sería 2 iones plata acuoso más el estaño sólido, nos vamos al otro lado, plata sólida 2 más el estaño en disolución acuosa, estaño más 2. Y como nos piden que calculemos la fuerza electromotriz, yo voy a hacer lo siguiente. En vez de restar el potencial de reducción del ánodo y del cátodo y el ánodo, yo lo que voy a hacer es sumar. Entonces, aquí lo que voy a pasar es que si el estaño es el ánodo, lo que voy a poner es aquí el potencial estándar de oxidación. ¿Cómo consigo de oxidación? Cambiando el signo. Pues más 0,14 voltios. Así que la variación del potencial lo voy a calcular como la suma del potencial de oxidación más el potencial de reducción. También podéis hacer el potencial de reducción del cátodo menos el ánodo. Esto ya es gusto vuestro. Entonces 0,80 más 0,14, pues esto me da 0,94. Entonces 0,94 voltios sería la fuerza electromotriz o el FEM de la pila. Luego nos dice que ya tenemos explicado quién es el cátodo y quién es el ánodo. Hemos hecho aquí un pequeño dibujito. Nos faltaría escribir la notación de la pila. Como he dicho antes, a la izquierda tenemos el ánodo, a la derecha el cátodo. Entonces, estaño sólido, palito, estaño más 2 acuoso, y aquí ponemos que estamos a 1 molar,
palito, palito, que es el puente salino, plata acuosa, entonces el cátodo a la derecha, 1 molar, ¿vale? Y palito y Ag sólido. Entonces aquí tendríamos el electrodo negativo, que es el ánodo, y el electrodo positivo, que es el cátodo, ¿vale? Eso sería la notación o la notación de la pila. Bueno, también, chicos, habría que escribir todo esto que tenéis aquí, ¿eh? Importante que tengáis que escribir todo esto. Muy bien, vamos, ya con esto tendríamos todo el rollo este de la pila hecha, ¿vale? Vamos al apartado C. Vale, razone si reaccionarán con un ácido las varillas de cobre de estaño, ¿vale? Cuando se refiere a un ácido se refiere a protones, ¿vale? Entonces, aquí lo que va a pasar es que, bueno, lo que voy a hacer es que voy a imaginarme las varillas, ¿vale? Para que las varillas reaccionen, las varillas metálicas tengan que reaccionar, lo que tiene que pasar es que la energía libre de Gibbs tenga que ser menor que cero, es decir, la energía libre de Gibbs, como hemos dicho antes, es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial de la reacción. Así que si el potencial es de signo positivo, la reacción será espontánea, entonces habrá reacción del metal con el ácido. Entonces, aquí me dice que tengo una varilla de cobre, ¿vale? Entonces, me tengo que imaginar una varilla de cobre que me preguntan si reacciona con ácido, ¿vale? Entonces, yo tengo el cobre sólido, ¿vale? Y tengo en la disolución los protones. Entonces, al cobre lo único que le puede pasar es que pase a cobre más 2. Y entonces esto es una reacción de oxidación. Y lo único que le puede pasar al hidrógeno es que pasa a hidrógeno gas. Vale, 2 protones, ajustamos con 2 electrones. Y entonces esto sería más 2 a 0, sería una reacción de reducción. Vale, y aquí 2 electrones, y bueno, estos son 2 electrones, vale. Y entonces aquí la reacción global sería cobre sólido más 2 protones, daría lugar a cobre más 2 acuoso más hidrógeno, entonces hidrógeno gas. Entonces, ¿qué pasa? Que este hidrógeno se convierte en burbujitas de gas y este cobre se deshace. Eso si la reacción es espontánea. Vamos a verlo. Aquí voy a poner el potencial de reducción del hidrógeno, que es 0 voltios. Y aquí voy a poner el potencial de oxidación. Si quiero un potencial de oxidación, lo que tengo que hacer es cambiar de signo. Entonces voy a poner el cobre menos 0,34. Vale, ¿qué está pasando aquí? Que la variación del potencial de esta reacción es de menos 0,34. Como es 0 menos 34, ¿qué significa? Entonces aquí vemos que no hay reacción de la varilla de cobre con el ácido. Vale, ahora, otra barrita que nos queda es la de estaño. Vamos a ver. Pues vamos a dibujárnoslo para imaginarlo. Entonces aquí tenemos un vaso de precipitados, tenemos una varilla de estaño sólida y tenemos los protones. Vale, entonces el estaño sólido, como nos lo encontramos aquí, y los protones nos lo encontramos de esta disolución en forma acuosa, lo único que le puede pasar al estaño es que el estaño sufra una reacción de oxidación, ¿no? Y el hidrógeno pase a hidrógeno gas si hay reacción, ¿no? Entonces aquí 2 electrones y aquí 2 electrones. Y esto será una reacción de reducción. El potencial estándar de reducción del hidrógeno sería 0 voltios y si sumamos las dos semireacciones sería estaño sólido más 2 protones, nos vamos al otro lado, estaño más 2 acuoso más hidrógeno, cuidado que esto no lo he puesto, pero esto es un gas porque hago burbujas. Perdón, que aquí he puesto acuoso y es un gas. Vale, entonces, aquí voy a poner el potencial estándar de oxidación del estaño. Si quiero el de oxidación, lo que tengo que hacer es cambiar de signo. Entonces, esto es más 0,14 voltios. Entonces, la variación del potencial de la reacción será de 0,14 voltios. En este caso, la reacción sí está siendo espontánea. Entonces, los burbujitas de hidrógeno, el hidrógeno se convierte en burbujitas, el estaño se va a ir deshaciendo y entonces aquí sí que sucede una reacción espontánea. Entonces aquí sí que sucede reacción porque la energía libre de Gibbs va a ser menor que 0. Luego en la varilla de cobre, si hubiese reacción, el hidrógeno se haría burbujitas y el cobre se desharía, ¿no? Se iría deshaciendo. Pero en este caso, si ponemos la varilla de cobre, no pasa nada porque la variación del potencial es negativo. Eso dará lugar a que la energía libre de Gibbs sea mayor que 0 y todo sea un proceso no espontáneo. En este caso, de los dos, solo tenemos que decir que solo va a reaccionar con ácido la varilla de estaño. Bueno, hasta aquí este examen. Espero que os haya resultado muy útil, espero que el examen os haya salido muy bien.
Nos vemos en el siguiente. Esperemos que estos vídeos os resulten muy útiles. Y nada, suscribiros, darles campanita y todas estas cosas. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.